Buenas tardes, mis muy queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Quiero pedirles un favor antes de iniciar, en nombre de nuestro Señor Jesús. Les pido de favor de que en los momentos que yo dé la cita no las busque. Voy a dárselas aquí en la pantalla yo, para que ustedes vayan leyendo conmigo. Y entonces ya no se preocupe usted. Ese sería el primer favor que le pediría. Y el otro sería que nos concentráramos en la prédica, ¿no? en el tema, que esto en este momento es lo más importante. Que escuchemos a Dios en nuestro corazón, que sea Él el que nos hable. No piensen que soy yo, ese hermano aquí, no, es nuestro Señor que quiere hablarnos el día de hoy, porque quiero que sepan que a través de ese tema también a mí me ha hablado el Señor. Entonces vamos a compartir el tema. Nada más permítanme, estoy configurando aquí mi pantalla para que pueda yo verlos bien. Ok, creo que ahí. Bueno, el tema de hoy se llama Getsemaní. Les va a aparecer en la pantalla en este momento. Creo que sí les aparece, ¿verdad? Ok, el tema de hoy se llama Getsemaní. Quiero empezar este tema hablándoles de lo siguiente. Muchas veces o muchas ocasiones hemos visto cómo muchos temistas, predicadores, al momento de dar sus temas, lo que tratan es de ganar gente, ¿no? Hemos visto especialmente en iglesias protestantes cómo los hermanos de alguna u otra forma nos predican un evangelio que no es un evangelio de la prosperidad, un evangelio de dinero, un evangelio de que si te portas bien, te va bien, un evangelio de que si tú diezmas, Dios te lo va a multiplicar, te lo va a triplicar. Y es una forma de atraer a las personas, es una forma en cómo se ganan a las personas. Y lamentablemente ese no es un verdadero evangelio, no es el evangelio genuino el que Cristo nos dejó, no es la esencia del evangelio. Y todos creemos que el pensar positivo significa que nos va a ir positivo. Y todos creemos que el pensar negativo entonces nos va a ir negativo. Quiero que sepan que esa idea que viene surgiendo dentro de nuestros hermanos protestantes, que se está mezclando de alguna manera en nuestro catolicismo, es un evangelio que proviene de la New Age, que es la nueva era. Es un evangelio que habla sobre una especie de ley de atracción. Hay un documental que se llama La Ley de la Atracción, conocido como El Secreto, donde habla que si uno piensa en riquezas, entonces uno va a ser rico. Que si uno piensa en prosperidad, uno va a ser próspero. Que si uno piensa en salud, uno va a tener salud. Y que si uno piensa negativo, en enfermedad, entonces uno va a estar enfermo. Ese no es el evangelio de Cristo, hermano. Ese no es el evangelio que Dios predica. Para empezar, a Jesús no le importaba ganar gente. A Jesús no le importaba ganar gente. A Jesús lo que le importaba era que estuvieran las personas convencidas de la predicación que Él estaba dando. O sea, no le importaba la cantidad, sino la calidad. Eso es lo que le importaba a Jesucristo. Y nosotros cometemos a veces ese error. Quizás no a la magnitud que nuestros hermanos protestantes, pero sí lo cometemos cuando vemos una pareja, una persona que tiene dificultades, que tiene problemas, y nos acercamos a ellos. Y mira, busca a Dios, porque si tú buscas a Dios, las cosas van a cambiar, Él te va a ayudar. Hermano, eso no es cierto. Buscar a Dios no significa que las cosas van a cambiar. Al contrario, buscar a Dios significa tener más carga. Buscar a Dios significa que la vida va a pesarnos aún más, pero vamos a tener un enfoque diferente, una manera de ver las cosas diferente, porque ya vemos con los ojos de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos y tratamos de evangelizar diciendo a nuestros hermanos que Cristo va a cambiar nuestra vida, sí es cierto. Pero cuando decimos que Cristo nos va a sacar del problema, cuidado, no siempre es cierto. No siempre Cristo va a quitarnos el problema que tenemos. No siempre Cristo
va a permitir que la dificultad de nuestra carga se quite. Quizás que sea menos, que sea más ligera, porque su misma palabra dice: vengan a mí, que mi yugo es ligero y liviano. Pero no nos las va a quitar. En ningún momento dice: vengan a mí, porque conmigo no tendrán ninguna carga. No, hermanos, no es así. Y en esta situación nosotros hemos venido creando un evangelio light, un evangelio que ha sido de cristianos guangos, cristianos flojos, cristianos que empiezan a creer que tener una cruz en su pecho empieza a ser un amuleto para que me proteja. Cristianos que piensan que nada más con colgar el rosario en su cuello es como un amuleto. Cristianos que creemos que teniendo una estampita de la Virgen en nuestra cartera ya estamos protegidos. Empezamos a mezclar la superstición con la verdadera religión, con la verdadera fe. Hemos lamentablemente de alguna manera participado dentro de esta especie de religión floja, mediocre. De alguna manera hemos sido parte de todo esto. De alguna manera nosotros hemos ayudado a que esto se haga tal y como en estos momentos se los estoy diciendo. Pero ¿qué hacía Jesucristo? Recordemos que Cristo era un hombre que espantaba a sus discípulos. Era un espantaovejas, hermano. Era un hombre que siempre que llegaba él hablaba serio, hablaba con la verdad y no decía mentiras. Era un hombre que de su boca salía pura verdad y él no nos iba a engañar, él no nos iba a jugar, él nos estaba hablando claro. Tanto es así que cuando estaba la multitud, él dijo frente a la multitud que tenían que comer de su cuerpo, tenían que beber de su sangre. Y en ese momento muchas de las personas que estaban a su alrededor se alejaron de él. Y no le importaba a Jesús quedarse solo, porque volteó a ver a sus discípulos y les dijo: ¿ustedes también quieren irse? A él no le importaba quedarse solo, porque él tenía que ser serio en lo que predicaba. Él tenía que ser serio en lo que él decía. Solo que nosotros a veces no sabemos escucharle. Él no nos promete prosperidad. Él no nos dice que si lo seguimos vamos a estar bien. Él nos promete una cruz. Él nos invita a cargar una cruz. Creemos que caminar en Jesús es una garantía de que no nos va a pasar nada, de que vamos a estar benditos, de que el COVID no nos va a tocar. Creemos que seguir a Jesús es una garantía de que vamos a ser intocables. No, mi hermano. Eso es todo lo contrario. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Juan en el capítulo 18, versículo del 1 al 11. Dice así. Permítanme un momento, voy a quitar el fondo virtual para que logren ver ustedes mejor la imagen. Dice así. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos, a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos que llegaron allí con las linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo.
Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió: ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no se perdió a ninguno que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber de la copa que el Padre me ha dado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver en este momento, amados hermanos, que el sufrimiento es una copa difícil de beber. El sufrimiento es algo difícil de aceptar. Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Jesús entendía completamente qué estaba por pasarle. Él sabía perfectamente que él, ese día, iba a entregar su vida. Él estaba consciente, pero sus apóstoles no. Ellos no comprendían lo que pasaba a su alrededor. Y mientras Jesús sabía que era la hora de sufrir, sus apóstoles pensaban en una revuelta. Sus apóstoles pensaban en no permitir que el maestro sea atrapado, sea agarrado, sea encarcelado. Mientras Jesús estaba dispuesto. Jesús sabía. Y es difícil hablar del sufrimiento en una cultura hedonista, en una cultura donde el placer importa más que otras cosas, donde preferimos cantar "Dale a tu cuerpo alegría Macarena" que adorar con todo el corazón al Rey de Reyes, donde preferimos el sa, sa, yakusá, yakusá, que levantar las manos para adorar y alabar al único Rey. Hermanos, hablar de sufrimiento en una cultura donde primero es el placer es muy difícil. Es algo que no es tan fácil de comprender, es algo que no es tan fácil de entender, y eso es lo que le pasó también a los discípulos de Jesús. Para ello quiero mostrarles ahora el Evangelio de San Marcos, el capítulo 8, del versículo 31 al versículo 33. Y dice así: luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor les está hablando del sufrimiento, les está hablando de lo que Él va a pasar. El Señor les está hablando del martirio. ¿Y qué pasa? Pedro lo aparta, le dice: no, Señor, tú no vas a sufrir. Yo lo voy a detener. No lo vamos a permitir, maestro. Queremos evitar a toda cuesta el sufrimiento. No queremos sufrir. Es difícil entender al maestro, es difícil entender a Jesús. ¿Cómo puede decir Jesús estas cosas? ¿Cómo puede Jesús decir que va a sufrir? Pedro no lo aceptaba. Pedro no aceptaba lo que el maestro estaba diciendo. Pedro no quería aceptar de que había llegado el momento de que el maestro iba a sufrir, iba a entregar su vida. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida cotidiana. No podemos aceptar que vivir en el camino del Cristo es esto.
Es el sufrimiento. Esta es la esencia del evangelio. Este es el verdadero evangelio, el que verdaderamente se debe predicar. Pero no, muchas personas se espantan. Muchas personas no están contentas con esto. Muchas personas no quieren esto, no quieren sufrir. Hermanos, Pedro no aceptaba que el maestro tenía que sufrir por nuestra causa. Quiero compartirles ahora una segunda oportunidad que el maestro les da. Para ello vamos a ir a San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 34. Y nos dice así: se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que hablaban y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús le preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver, hermanos, una vez más, Jesús nuevamente vuelve a contar la situación. Jesús nuevamente les vuelve a decir lo que va a pasar. Y ellos no entienden. Ellos están centrados en saber quién era el más importante de todos ellos. Mientras que Jesús llevaba en su corazón y en sus pensamientos la angustia por la que iba a ser sometido. Sus discípulos estaban disputándose a ver quién era el mejor. Dios mío, ¿cuántas veces nosotros no comprendemos y no entendemos la pasión de nuestro Maestro? La pasión de Cristo. Y al pequeño sufrimiento estamos reprochando. El Maestro quiere prepararlos. El Maestro les habla claro y los está preparando para lo que viene. El Maestro no les habla con rodeos. Él está diciendo precisamente lo que va a pasar y no hay máscaras. Él está siendo sincero. Y los discípulos no entienden, no lo logran comprender. Yo creo que cuando Jesús les preguntó: a ver, díganme, ¿qué venían discutiendo mientras yo les decía que iba a sufrir? Yo me imagino a los apóstoles diciendo, yo me imagino que Jesucristo pensó: pues que yo voy a poner la espalda, Señor, para que me chicoteen. Y yo voy a poner la mejilla para que me escupan. Y yo la cabeza para la corona. Y yo las manos para los clavos. A lo mejor eso pensaba el Maestro. Chasco que se llevó el Maestro cuando le dijeron: es que estábamos viendo quién era el más importante de todos nosotros. La soberbia. La soberbia del ser humano que siempre nos lleva a alejarnos de Dios. Queremos ser protagonistas siempre, pero no queremos sufrir. Queremos siempre dar la cara enfrente, que nos miren, que hablamos bonito, que oramos bonito, que conocemos y sabemos de Dios. Pero a la hora de los chicotazos, ¿quién da la espalda? Dios mío, ¿cuántas veces nosotros hemos huido del sufrimiento? En lugar de abrazarlo como Cristo abrazó la cruz. Pero hay una tercera oportunidad. Y para ello les voy a compartir el Evangelio de San Marcos nuevamente, en el capítulo 10, versículo 32 al 39. Y dice así: continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados, y los demás que lo seguían tenían miedo.
Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo y ser bautizados como yo soy bautizado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver nuevamente, hermanos, que no comprenden, no entienden los discípulos. Jesús les habla de sufrimiento y ellos peleando los mejores lugares. Otra vez se repite la ocasión. Pero quiero que ponga énfasis en lo que le voy a leer a continuación, mi hermano. Versículo 39. Ellos contestaron: sí podemos, Jesús. Sí podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautizo que voy a recibir yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos dice que vamos a beber de su copa, vamos a beber de ese cáliz. Ese cáliz nos trae el sufrimiento, el dolor. Es el cáliz que Cristo tomó. Queremos los mejores lugares. Entonces hay que beber de la copa. Pero no, nosotros queremos ser como Santiago y Juan. Queremos la gloria. Jesús, cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí. Pero en el sufrimiento no, Señor, en el sufrimiento no. Cuando estés en tu gloria, ahí en tu gloria, acuérdate de nosotros. Yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Hermanos, no podemos recibir corona sin sufrimiento. No hay victoria sin sufrimiento. Tenemos que ser probados por el fuego. Tenemos que sufrir como Cristo sufrió. Amar ese pequeño sufrimiento que vamos a sufrir de parte de Cristo. Él sufrió más que nosotros. Bendecir nuestra situación, no maldecirla. No queremos dolor, pero queremos gloria. Y así no se puede. No podemos tener gloria sin dolor. Tenemos que cargar el pesor de la cruz. Para poder pasar por donde Jesús pasó y poder recibir la corona que nos espera. Y esa es la verdadera esencia del cristianismo. Ese no es un evangelio de victoria en victoria. Ese no es un evangelio de prosperidad. Ese no es un evangelio de que si estás con Dios, Dios no va a permitir que te pase nada. No, hermanos. Saquemos de nuestra mente esa idea. Eso lo predican nuestros hermanos protestantes. Un evangelio erróneo. Un evangelio que no muestra la esencia de Cristo. Quiero aclararles algo. Hay 2 tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento del pecador y está el sufrimiento del cristiano, del buen discípulo. El sufrimiento del pecador, esa es la consecuencia de su pecado. Obviamente, si la persona comete pecado de adulterio y su familia se desmorona, y si sus hijos pagan las consecuencias de este pecado, no es cuestión de purificación, es consecuencia de pecado, hermano.
No podemos decir, ay Dios mío, ¿por qué me estás probando de esta manera? Cuando anteriormente nosotros, en nuestro libre albedrío, decidimos pecar. Y está en el cristiano la prueba que viene de parte de Dios, como a Abraham, como a Jacob, para probar nuestra fe, para ver hasta dónde somos capaces de llegar, o en la primera somos capaces de renunciar. Por eso tenemos que aprender a diferenciar entre un cristiano y un discípulo, porque no es lo mismo, hermanos. Un cristiano es el que cree en Cristo, y un discípulo es el que cumple la voluntad del Padre. Para que comprendamos mejor esto, voy a irme al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Y dice así: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habían personas ahí que creían en el Señor, pero Él no les dijo, ustedes ya. No. Jesús nos invitó a perseverar en su palabra, en sus mandamientos, a perseverar en lo que Él decía, porque de Él no salió mentira alguna, todo era verdad. ¿Y en qué realmente es todo esto en lo que tenemos que perseverar? Pues bueno, les mostraré otro versículo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y nos dice así: también Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son 3 exigencias que Jesús nos dice para poder seguirlo, para poder ser un verdadero discípulo y no solamente un cristiano que solamente cree en Él. No basta creer en Dios. Se necesita ser un verdadero discípulo. Y una de las primeras exigencias de Dios es negarse. Y la negación significa renunciar, dejar fuera nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, destronarme y de darle el trono al que verdaderamente merece el trono. Eso es negarse. Es dejar mis planes para seguir los planes de Dios. Esa es la manera en cómo nosotros debemos negarnos. Es una de las primeras exigencias del reino. Negarse a sí mismo. Qué difícil, hermano. Qué difícil es poder negarnos. Porque a veces ponemos al timón de nuestro barco a Jesús para que Él navegue, para que Él vaya. Pero cuando por ahí me dicen alguna cosa, palabra que no me gusta, a ver, espérame tantito, Jesús. Ahorita me toca a mí. Tú tienes el timón, pero ahorita me toca a mí enderezar este asunto. Esto me corresponde a mí. Hacemos a un lado al Señor y queremos resolverlos con nuestras propias manos. Qué difícil es negarse. Qué difícil es negarse cuando nuestros deseos son más fuertes que el amor al Señor. Qué difícil, hermanos. Y me podrán decir, hermano Aquino, no hable usted de eso, hermano. Hable usted de otra cosa. Hable de sanidad. Motívenos. Mire, ahorita que está pasando lo del COVID, háblenos bonito. No, hermanos. A lo mejor sea la última vez que me inviten a dar un tema. Pero tengo que hablarles con la verdad. Tengo que decirles la verdad, y esa es la verdad. Sufrir en el nombre del Señor es abrazar la cruz con el amor que Cristo abrazó la suya.
sufrir la enfermedad, la muerte de un amigo, de un hermano, de un ser querido, quedarse en la ruina económicamente, es abrazar la cruz con el mismo amor que Cristo abrazó la cruz. Hermano, yo no le vengo a endulzar el oído. Yo quiero hablarle con la verdad. Yo quiero que usted se prepare, porque no sabemos qué es lo que va a venir. No sabemos qué es lo que viene y no es momento para reclamar al Señor y decirle: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si yo te sirvo, yo soy en la comunidad de matrimonios, yo soy tu fiel siervo. No, mi hermano, no es momento de eso. Es momento de negarse. Y también, como segunda exigencia, el Señor nos dice cargar la cruz. Cargar la cruz simboliza la muerte. Tenemos que morir por completo al hombre viejo. Tenemos que morir al hombre de las pasiones. Son momentos difíciles, hermano. No es para ir a hacer cola allá en el Oxxo donde está la caguama barata. No, hermano, son momentos de oración. Son momentos de cargar la cruz. Son momentos de morir a uno mismo y de renunciar. Son momentos de fe. Son momentos de prueba. Son momentos difíciles. Qué difíciles, hermano. Sí, es difícil. Nadie dijo que esto sería fácil. Son momentos de tribulación. Dicen por ahí una anécdota que una persona del Oriente que no conoce sobre el cristianismo, donde su Dios es Buda, que vino a México y su guía de turismo iba enseñándole la ciudad y de repente ven un templo católico grande, enorme, y les dice: ¿qué es ese lugar? Y le dice el turista: pues una iglesia católica. Ah, yo muy interesado en iglesia católica. Pues lo iba él. Claro que sí, vamos a ir a ver. Y al entrar a la iglesia, mira a Cristo con los clavos en la cruz, bañado de sangre. Y le dice el chinito a su guía: ¿y ese quién es? Y le dice el guía: ah, pues ese es el Dios de los cristianos. ¿Qué le pasó? Murió en esa cruz. Y siguieron caminando y encontraron una imagen de María en la advocación de la Dolorosa, con las 7 espadas. Y dice el chinito asombrado: ¿y esa quién es? Esa es la mamá del que está en la cruz. No perdona ni la familia. Y siguen caminando y ven una imagen de San Sebastián mártir, lleno de las lanzas y flechas. Y le dice: ¿y ese quién es? Ah, pues ese es amigo del que estaba allá en la cruz. Vámonos, lápilo, no nos vayan a confundir y pensar que somos amigos de estos. Y se fue. Así hacemos, hermano. No queremos que nos confundan con el Maestro. Por el miedo al sufrimiento, como Pedro en algún momento lo hizo cuando estaba en esa noche, Jesús siendo martirizado. Y le preguntan: ¿es uno de esos sus discípulos? Y Pedro, ¿qué hizo? Lo negó. Por el miedo al sufrimiento. ¿Quién sabe qué miedo estaba pasando Pedro en ese momento? Pero así somos, hermano. Tenemos miedo a sufrir. Tenemos miedo a pasar por donde Jesús pasó. Y esa es la tercera exigencia del reino: seguirlo. Y seguirlo es pasar por donde pasó el Maestro. Jesús dijo en su palabra: nadie va al Padre si no es por mí. Así que aquel que no pasa por donde Jesús pasó, no puede llegar al Padre. Porque recordemos que Jesús es el camino y no hay otro.
Tenemos que pasar por lo que pasó el Maestro. Pasar donde Jesús pasó es cargar la cruz. Le pregunto, mi hermano, ¿quieren ser cristianos? ¿Todavía quiere usted ser cristiano? ¿Todavía está usted dispuesto a ser cristiano? No lo quiero espantar, solo quiero hablarle con la verdad. En una ocasión oí esto y se lo repito el día de hoy. El evangelio es para hombres y mujeres de pantalones puestos. Porque no es fácil, porque es difícil. Y me podrán volver a decir, hermano, por favor, no nos hable de esto. Háblenos de otra cosa. Mira que el hermano predica más bonito porque nos echa más chistes bonitos, porque nos anima más, sí, hermano. Pero son momentos de prueba. Y tengo que hablarles con la verdad. Tengo que hablarles de la manera en cómo Cristo me habló. Ayer, hermanos, me quiebro. Me da dolor. Con mi hermano Gaby, cuando fuimos a ver a las personas que sufrieron esa tormenta del remolino. Ay, hermanos, cuántas casas destrozadas, cuántas personas que lo único que tenían era una casa de lámina, se las llevó el viento. Y nosotros reprochando a veces, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, lo mismo de ayer. Hermanos, son momentos difíciles. No son momentos para acomodarnos en el sillón a ver televisión todo el día. Son momentos para estar en oración, para buscar la presencia de Dios, para pedirle perdón por nuestros pecados, para acercarnos al hermano con el que tenemos enemistad. Son momentos en los cuales tenemos que ablandar el corazón, mi hermano. Qué difícil es. Perdónenme, pero tengo que hablarles con la esencia del evangelio, y esta es la verdadera esencia. Jesús nos dijo, el que me siga, todo le va a salir bien. No. Jesús dijo, alégrese cuando los persigan, cuando los humillen, cuando los critiquen por mi causa, cuando los calumnien. Él pidió que nos alegráramos en ese momento. Hermano, ahí en su sufrimiento, alégrese. Alégrese por Cristo. Siéntase usted amado. Viva feliz ahí en su sufrimiento. Alégrese. Qué difícil es alegrarse cuando un ser querido se marcha de este mundo. Qué prueba tan difícil. Hermano mío, tenemos que darlo todo. Y esto me recuerda a la anécdota, a la cita bíblica del joven rico. Cuando el joven rico llega a Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Cumplo con todos los mandamientos. ¿Qué le dijo el maestro? Que dejara todo, que lo vendiera a los pobres, que lo regalara, a los pobres. Que lo dejara todo. Pero si hubiese sido un predicador, un pastor, a lo mejor protestante, mira, con que des tu diezmo, con que des tu ofrenda, con eso ya basta. No, hermanos. Es dejarlo todo. Entregarlo todo. Es darle todo a Dios. Hasta el momento de lo que les voy platicando, los discípulos van con Jesús ahí caminando y van llegando, pasando por el valle del Cedrón, siguiendo a Jesús fielmente hasta llegar al Getsemaní. En ese momento llegan a aprender a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Saca la espada y mocha la oreja. Y porque tenía mal puntería, porque de seguro quería volarle la cabeza a pobre Malcolm, el siervo del sumo sacerdote. Nuestro amado Jesús recoge la oreja y se la pega a Malcolm.
y le dice a Pedro que no voy a beber de la copa que mi Padre me está dando. Quiero que sepa esto. A Jesús no lo atraparon. A Jesús no lo mataron. A Jesús mismo se entregó. Jesús se donó. Jesús se dio para usted y para mí. Nadie, absolutamente nadie, lo agarró, lo atrapó. Él solo se donó por amor a usted y a mí. Él se entregó por amor, hermano. Getsemaní quiere decir aceite prensado. Es un molino de piedra donde prensan el aceite, y esta piedra tritura hasta las semillas del olivo. Lo aplasta, lo tritura, hace una pasta. Jesús subió al Getsemaní a ser triturado, hermano, a ser molido. Jesús subió al Getsemaní con tristeza, con angustia. Jesús no quería estar solo. Jesús quería estar acompañado en este momento. Les voy a compartir el Evangelio de San Mateo, el versículo 26, del 36 al 34. Dice así: llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús tenía miedo. Jesús estaba en pánico. Tenía tristeza y angustia en su corazón y no quería sufrir solo. Dice la palabra que se apartó, pero no fue solo. Se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos que más ama, sus discípulos más amados. Y no pudieron orar una hora con él. No pudieron estar en ese momento de sufrimiento. Imagínense usted qué tanta confianza y amor tenía Jesús por ellos, que los invitó a la intimidad. En un momento de sufrimiento, perdóneme hermano, pero yo creo que nosotros en nuestro sufrimiento, no a cualquiera le contamos nuestra tragedia. Son contadas las personas con las que podemos nosotros tener confianza. Jesús confiaba en Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos amados, y se le durmieron. Ay, hermano, esta historia se sigue repitiendo día tras día. ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos ha invitado al sufrimiento? Y en lugar de decirle: que no se haga mi voluntad sino la tuya,
lo que hacemos es reprocharle. ¿Pero por qué yo? Si yo te sirvo, si yo te sigo, ¿por qué nosotros? No, hermano. Esté consciente que ser un amado del Maestro es que Él nos invita al sufrimiento, que Él nos invita al dolor, que Él nos invite a ese momento de intimidad tan fuerte y de angustia. Siéntase amado, siéntase amada por el Maestro si usted en este momento está pasando por esas tribulaciones. No es momento de reprochar la fe, no es momento de decir, ¿por qué a mí, Maestro? ¿Por qué a mí? No es momento de decir, ya no más, ya no voy a llegar a la iglesia. Hermano, no aguantamos nada. Llegamos a la iglesia, ya no voy a llegar porque fulanito me hizo mala cara. Ya no voy a llegar porque a mí me tocaba dar un tema y se lo dieron a otro. Ya no voy a llegar porque la liturgia es muy pesada. Hermanos, no podemos aguantar ni eso. El Maestro nos invita a ir más adentro del Getsemaní, postrarnos al suelo y orar de esta manera. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No maldiga su situación. No maldiga por lo que está pasando. No blasfeme con cosas que van a servir para su fe, para su crecimiento. Bendiga a Dios. Recuerde a Abraham cuando Dios le pidió su único hijo. Antes de ser entregado, antes de sacrificarlo y clavarle la daga en el pecho, Abraham adoró, alabó el nombre de Dios. No maldijo, pero ¿por qué, Dios? Es mi único hijo. ¿Por qué tengo que entregártelo? No, hermano, no dijo eso. Adoró, bendijo al Padre y estaba a punto de hacerlo cuando un ángel del cielo bajó a detenerlo. Hermano, es lo que quiere el Señor, es lo que quiere el Maestro en nuestros momentos de prueba. Escuchar su adoración, escuchar de su boca las bendiciones. Escuchar que usted le ama a pesar de todo, que no solamente en las buenas, sino que también en las malas. Usted está invitado, como esos discípulos amados, a sufrir en el Getsemaní. No sé cuál sea tu Getsemaní en este momento, amado hermano, pero vívelo con pasión, con la misma pasión que Cristo vivió su martirio. Porque yo creo que aunque tenía dolor Cristo, tenía algo en mente. Y eso eran nosotros, usted y yo, hermano. Pensaba en nosotros mientras los clavos atravesaban sus manos y sus piernas. Mientras la lanza atravesaba el costado. Él lo hizo por nosotros. Usted, ¿qué está dispuesto a hacer por Él? Quiero compartirles la encíclica del Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito. Dios es amor. El numeral número 38, y dice así: a menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro, en diálogo orante. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú eres santo y verás. San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. Si lo comprendes, entonces no es Dios. Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios ni insinuar en algún error, debilidad o indiferencia.
Para el creyente no es posible pensar en que él sea impotente, o bien que tal vez esté dormido. Es cierto, más bien, que incluso nuestro grito es como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos siguen creyendo a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la bondad de Dios y su amor al hombre, aunque estén inmersos, como los demás hombres, en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia. Permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. Hermano, yo quiero terminar este tema haciéndole la siguiente invitación. Si usted está pasando por un momento de tribulación, quiero invitarlo a que lleve su mano a su corazón. Yo te amo. Mi vida es tuya. Mi familia, mis hijos, mi hogar, mi trabajo, mis bienes, te pertenecen. Te sirvo y acepto tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi persona. Dame fuerzas y alimenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aleluya. Aleluya al Maestro. Aleluya. Aleluya, Maestro. Al Dios poderoso del cielo y de la tierra. Bendito seas, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por lo que estamos